En la parte superior vemos que está escalonada aquí. Vemos esta parte de aquí y aquí. Había como una estela de piedra que cubría en forma rectilínea. Eso ha desaparecido. Está en antiguos dibujos de los primeros exploradores a finales del siglo XIX que vinieron aquí. Entre ellos estuvieron Antonio Raimondi, estuvo Humboldt, Esquier, entre otros, que vinieron aproximadamente, si no me equivoco, entre 1860 hasta 1880. Eran austriacos, eran ingleses, eran franceses, las potencias de ese momento, en las cuales ellos hicieron muchos dibujos. Entonces sirve para comparar, y están en sus diarios. Esos diarios están en los museos e instituciones como preservación, porque de aquí se iban cabalgando hasta Tiahuanaco y Pumapunku para continuar sus investigaciones. Amigos, ¿cómo están? Soy Giacomo Longato, nuevamente aquí desde Cusco, en Ollantaytambo, recopilando más información para compartir con ustedes en estas investigaciones sobre auténticos enigmas del Imperio Inca, arquitectos ancestrales y antigua alta tecnología. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y aquí sigo en el Templo del Sol y estoy contando los 6 monolitos de rayolita rosada que fueron transportados a la cantera al otro lado del valle de una manera impresionante e increíble. Y veamos cómo están completamente ajustados y pegados prácticamente uno a otro por medio de estas bisagras de piedra. Cada uno de estos monolitos debe pesar aproximadamente entre 45 a más de 50 toneladas hasta las 70 y quizás 80 toneladas de peso, las más grandes. Es realmente impresionante. Lo más increíble de todo esto, no hay ningún otro muro como este en ninguna parte del Cusco. Esto es algo sui generis, único. Así es, amigos, me encuentro nuevamente en este centro arqueológico, uno de mis favoritos realmente, les soy sincero, como es Ollantaytambo, y estamos viendo aquí una piedra cansada, un enorme megalito que ha sido prácticamente abandonado justamente antes del ingreso del centro arqueológico. Y créanme que hay muchos más en todos los alrededores. Algunos hasta son utilizados por parte de la gente que vive en este hermoso pueblo que aún mantiene toda la arquitectura inca. Pero no me he venido aquí solamente para hablar del Templo del Sol, sino de algo más que prácticamente ha quedado obviado, dejado de lado, o se habla prácticamente muy poco. Y francamente este es un tema que lo he dejado, como se dice, debajo del tapete hasta tener suficiente material para poder compartir con ustedes. Eso significa también varios viajes, estar en el momento indicado, obviamente sin tanto público, para poder observar con calma y también reformularme conceptos que se esparcen a veces muy rápidamente, como es aquello que dicen que las piedras cansadas son llamadas así popularmente porque simplemente fueron abandonadas por los incas cuando llegaron los españoles a conquistar a Ollantaytambo. Y aunque muchas de estas narrativas se centran en que las piedras cansadas fueron abandonadas en el momento de la conquista en este sector arqueológico del Cusco, a veces hay algo de cierto. Están abandonadas, le llaman piedras cansadas, ya se han quedado bautizadas popularmente. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? ¿Por qué se encuentran en todo alrededor, en la parte externa, inclusive en la parte superior, junto al Templo del Sol? Y aquí nos encontramos en la parte superior, casi cerca al Templo del Sol. Vemos las terrazas o andenes que también fueron utilizados para la agricultura. Vemos el pueblo de Ollantaytambo, que aún mantiene el diseño inca. Este es el famoso pasaje de los 10 nichos o 10 ventanas que vemos a las personas aquí ingresando ya a la parte superior. Y aquí también vemos un pequeño sector, pero estamos señalando aquí de estas piedras cansadas que algunas están prácticamente semi enterradas y se encuentran ya camino al Templo del Sol. Y me refiero a esto: vean la cantidad de piedras, megalitos, que se encuentran prácticamente esparcidos en un aparente desorden, prácticamente diría yo abandonados. Y estos se encuentran frente a lo que es el Templo del Sol, vuelvo a repetir, es decir, detrás mío se encuentra el Templo del Sol. Y aquí voy a ver en unos instantes una parte poco visitada. Aquí ya vemos cómo han llegado más turistas y están todos frente al Templo del Sol. Pero en este sector, si uno se para de frente al Templo del Sol, en este sector al lado izquierdo van a ver más megalitos allí
que han sido reacomodados, diría yo, por los incas cuando llegaron a este lugar. Y aquí vemos otro megalito que prácticamente está hundido en este sector, y vemos todos los megalitos alrededor a un costado de lo que es el Templo del Sol. Ahora, el terreno es sinuoso por ese movimiento de la cámara, pero lo que quería mostrarles aquí en la flecha roja, cómo este megalito ha sido refaccionado, acomodado por los incas, por la pedrería que se observa en la parte inferior que lo sostiene. Y estoy prácticamente al frente del Templo del Sol, así pueden tener otra vista de lo que son todos estos megalitos llamados las famosas piedras cansadas. Pero eso no es todo, vamos a ver más. Si observamos con detenimiento, vamos a poder ver que muchos de estos megalitos están parcialmente resquebrajados o rotos en las esquinas debido a algo violento realmente que les haya pasado, y algunos de ellos en alguna de sus caras o lados sí están trabajados perfectamente, como el que vemos acá, completamente pulido, pero en la parte superior y a un costado están prácticamente completamente ásperos, sin el trabajo final, sin el toque del pulido que caracteriza a este tipo de megalitos como vemos aquí. Y están prácticamente así, están alrededor, hay que verlos muy bien, hay que detenerse para darse cuenta que realmente algo ha pasado aquí. Soy de la humilde opinión de que esto ha tenido que ser realmente a través de algún tipo de terremoto, porque la zona del Perú y toda la costa del Pacífico Sur es altamente sísmica. Vean estos enormes megalitos y cómo están prácticamente algunos de ellos sin acabar. Esto ha sido un trabajo interrumpido, pero interrumpido violentamente. A esto no le encuentro ninguna otra explicación, sino que haya sido producto de un gran terremoto que obligó a todas las personas envueltas en este proyecto de construcción a dejarlo abandonado porque no pudieron volver a reconstruirlo. Esos enormes megalitos que vemos prácticamente semi-enterrados son harto difíciles de mover, a menos que se ponga maquinaria pesada y una buena cantidad de hombres con las debidas herramientas, pero el lugar no da espacio para maniobrar con una maquinaria pesada. ¿Y cómo se va a subir un pequeño tractor o grúa en ese sector? Pónganse a pensar, amigos. Obviamente una cosa es construir en tierra plana y otra es construir en los Andes. Vean cómo estos megalitos están en el camino completamente abandonados, como si hubiesen estado en fila recta, pero simplemente algo los dejó, tal como estamos viendo, en un completo desorden. Esto es imposible de trabajarlo con maquinaria pesada en esta área, no cabe duda de eso. Ahora bien, tengan presente que si estos bloques fueron transportados, hay que preguntarse dónde están los árboles que sirvieron de rodillos. ¿Existen acaso árboles en toda esta región? Así que llegamos a ciertas conclusiones primarias. Primero, lo accidentado del terreno no permite una fácil forma de transporte. 2. ¿Dónde se observan las marcas de las piedras producto del arrastre? Si es que han sido arrastradas, puesto que se nos dice que se utilizó grava, arena y también arcilla para el transporte. 3. ¿Por qué no se han encontrado una mayor cantidad de cinceles o martillos de diorita en Ollantaytambo para la colosal magnitud del trabajo en piedra? 4. De la misma manera no se han encontrado una masiva cantidad de las mismas herramientas en la cantera de Cachicata, de donde se extrajeron las piedras. ¿Por qué es esto? Y 5. J. Ogden Outwater publicó Building the Fortress of Ollantaytambo, construyendo la fortaleza de Ollantaytambo, en el Instituto Arqueológico de América en el año 1959, donde dijo lo siguiente: implica que la ausencia de herramientas haya sido posiblemente hecha de un material inusual y por consiguiente removida por los trabajadores. En lo personal, yo no puedo descartar la opción de un antiguo concreto o andino, puesto que esta técnica ahorraría una valorable cantidad de horas hombre y energía en la construcción, transporte y colocación de estos grandes megalitos. Amigos, uno de los auténticos misterios de Ollantaytambo es de las piedras megalíticas o las piedras cansadas, así que voy a pasar a enumerarlo. 1. Y esto se debe a que todas estas piedras cansadas, o mejor dicho bloques megalíticos,
no formaban parte de ningún muro o construcción ya establecida. 2. Se desconoce su procedencia, al no haberse encontrado un sitio de origen. 3. No forman parte del diseño arquitectónico inca. Se desconoce qué cultura o grupo humano fueron los responsables de su construcción. 4. Todo indica que los bloques estaban destinados a ser parte de un gran complejo megalítico, del cual el Templo del Sol era solamente una sección más. Y 5. Solo un abrupto evento detuvo definitivamente el proceso de esta construcción. Pero después de lo que haya sido la causa de un terrible desastre natural que obligó a toda una sofisticada cultura a empezar de cero, o simplemente buscar otras tierras o sobrevivir con lo que tenían a la mano. Pasaron seguramente mucho tiempo, quizás los siglos, llegaron otros grupos humanos hasta que finalmente se asentó y se desarrolló el Imperio Inca, quienes de ellos fueron los principales responsables en reedificar, reconstruir y, por qué no decirlo también, preservar lo que ellos ya sospechaban que era mucho más antiguo, algo que se pierde en el tiempo y que solamente queda entre los mitos y las leyendas. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y difúndelo. Y ya saben, estamos en contacto. Muchas gracias.